Hola a todos, les voy a hablar sobre los aceros aliados. Se da el nombre de acero aliado a los aceros que, además de los 5 elementos carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, contienen también cantidades relativamente importantes de otros elementos como el cromo, níquel, molibdeno, etc., que sirven para mejorar algunas de sus características fundamentales. También puede considerarse aceros aliados los que contienen alguno de los 4 elementos diferentes del carbono que antes hemos citado, en mayor cantidad que los porcentajes que normalmente suelen contener los aceros al carbono y cuyos límites superiores suelen ser generalmente los siguientes: silicio 0,5%, manganeso 0,9%, fósforo 0,1% y azufre 0,1%. Los elementos de aleación que más frecuentemente se utilizan para la fabricación de aceros aliados son níquel, manganeso, cromo, vanadio, wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, cobre, titanio, circonio, plomo, selenio, aluminio, boro y niobio. Utilizando aceros aliados es posible fabricar piezas de gran espesor con resistencias muy elevadas en el interior de las mismas. En elementos de máquinas y motores se llegan a alcanzar grandes durezas con gran tenacidad. Es posible fabricar mecanismos que mantengan elevadas resistencias aún a altas temperaturas. Hay aceros inoxidables que sirven para fabricar elementos decorativos, piezas de máquinas y herramientas que resisten perfectamente a la acción de los agentes corrosivos. Es posible preparar troqueles de forma muy complicada, que no se deformen ni agrieten en el temple, etc. Efectos de algunos aliantes. En el níquel, produce gran tenacidad y ductilidad, lo mismo que gran resistencia que los aceros al carbono o de baja aleación. Es estabilizador de la austenita, o sea que la hace aparecer a temperatura ambiente. El níquel es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros inoxidables y resistentes de altas temperaturas, en los que además del cromo se emplean porcentajes de níquel variables de 8 a 20%. El cromo es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de aceros aliados, usándose indistintamente en los aceros de construcción, en los de herramientas, en los inoxidables y los de resistencia en caliente. Efectos del cromo. Se emplea en cantidades diversas, desde el 0,30% al 30%, según los casos, y sirve para aumentar la dureza y resistencia a la tracción de los aceros, mejora la templabilidad, impide las deformaciones al temple, la inoxibilidad, etc. Es un estabilizador de la ferrita, por tanto logra que la ferrita a temperatura ambiente se presente en mayor proporción. El molibdeno mejora notablemente la resistencia a la tracción, la templabilidad y la resistencia al creep en los aceros. Añadiendo solo pequeñas cantidades de molibdeno a los aceros cromo, níquel, se disminuye o elimina casi completamente la fragilidad. Aparece prácticamente en todos los aceros, debido principalmente a que se añade como elemento de adición para neutralizar los malos efectos del azufre y del oxígeno que siempre suelen contener los aceros cuando se encuentran en estado líquido o en los hornos durante el proceso de fabricación. El molibdeno aumenta también la resistencia de los aceros en caliente. Reemplaza al wolframio en la fabricación de los aceros rápidos, pudiéndose emplear para las mismas aplicaciones aproximadamente una parte de molibdeno por cada 2 de wolframio. Manganeso. Si los aceros no tuvieran manganeso ni molibdeno, no se podrían laminar ni forjar, porque el azufre suele encontrarse en mayor o menor cantidad en los aceros, formaría sulfuros de hierro. En cantidades altas hace que la austenita sea estable a temperatura ambiente. Aceros al manganeso, de gran resistencia, con manganeso en cantidades variables del 0,8 al 1,6%, con contenidos de carbono de 0,05 al 0,3% de carbono. Aceros indeformables al manganeso, con 1 al 3% de manganeso y 1% de carbono aproximadamente. Aceros austeníticos al manganeso, con 12% de manganeso, 1% de carbono aproximadamente, que a la temperatura ambiente son austeníticos y tienen gran resistencia al desgaste, empleándose principalmente para cruzamientos de vías, mordazas de máquinas trituradoras, excavadoras. Son los aceros Hartfield. Silicio. Este elemento aparece en todos los aceros, los mismos que el manganeso.
porque se añade intencionalmente durante el proceso de fabricación. Se emplea como elemento desoxidante complementario del manganeso, como objeto de evitar que aparezcan en los aceros poros y otros defectos internos. Los aceros pueden tener porcentajes variables del 0,2 al 0,34% de silicio. Se emplean aceros de 1 a 4,5 de silicio y bajo porcentaje de carbono para la fabricación de chapas magnéticas, ya que esos aceros en presencia de campos magnéticos variables dan lugar solo a pérdidas magnéticas muy pequeñas, debido a que el silicio aumenta mucho su resistividad. Wolframio o tuxteno. Usos: en aceros para herramientas, aceros rápidos de entre 9 al 18% de wolframio y cantidades variables de cromo, vanadio y molibdeno. Y también el carbono entre el 0,3 al 0,7% aproximadamente. Aceros para trabajos en caliente de wolframio mantienen la dureza de los aceros a elevada temperatura. Evita que se desafilen o ablanden las herramientas, aunque lleguen a calentarse a 500 o 600 grados centígrados. El wolframio se disuelve ligeramente en la ferrita y tiene una gran tendencia a formar carburos. Estos carburos de wolframio tienen gran estabilidad y son muy importantes en los aceros, pues dan propiedades muy especiales. El vanadio se emplea principalmente para la fabricación de aceros de herramientas. Es un elemento desoxidante muy fuerte y tiene una gran tenacidad al formar carburos. Una característica de los aceros con vanadio es su gran resistencia al ablandamiento. El cobalto se emplea casi exclusivamente en los aceros rápidos de más alta calidad. Este elemento, al ser incorporado en los aceros, se combina con la ferrita, aumentando su dureza y su resistencia. El cobalto se suele emplear en los aceros rápidos al wolframio de máxima calidad en los porcentajes variables del 3 al 10%. Titanio. Se suele añadir pequeñas cantidades de titanio o algunos aceros muy especiales para desoxidar y afinar el grano. El titanio tiene gran tendencia a formar carburos y a combinarse con el nitrógeno. El cobre se suele emplear para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros y se utiliza del 0,15 al 0,3% de carbono, que se usan para grandes construcciones metálicas. Se suelen emplear contenidos en cobre variables del 0,4 al 0,5% de carbono. Clasificación de los aceros según la AISI-SAE. En el sistema SAE-AISI los aceros se identifican con 4 dígitos. Los primeros dos números se refieren a los dos elementos de aleación más importantes y los 2 o 3 últimos dígitos dan la cantidad de carbono presente en la aleación. El 1 indica el carbono, el 2 indica níquel, el 3 indica níquel cromo, el 4 indica molibdeno, el 5 indica cromo, el 6 indica cromo vanadio, el 7 indica cromo wolframio, el 8 indica níquel cromo molibdeno, el 9 indica níquel cromo molibdeno, como aliante principal el níquel. Clasificación de los aceros aleados de acuerdo con su utilización. Aceros para construcción. Son aceros de gran resistencia, aceros para cimentación, aceros para muelles, aceros de nituración, aceros resistentes al desgaste, aceros para imanes, aceros para chapa magnética, aceros inoxidables y resistentes al calor. Aceros de herramientas. Es el acero al carbono o aleado capaz de ser templado y revenido y fabricado en condiciones especiales. Se usa en herramientas manuales y mecánicas donde se requiere resistencia al desgaste. No se incluyen los grandes tonelajes como de destornilladores, matrices, martillos, etc. Aceros de herramientas. Aceros rápidos, aceros de corte no rápido, aceros indeformables, aceros resistentes al desgaste, aceros para trabajos de choque, aceros inoxidables y resistentes al calor. Sin embargo, muchas herramientas no se fabrican en aceros de herramientas. Clasificación de los aceros de herramientas según la AISI. Corresponde a una letra y a un número. La letra indica un grupo especial y el número la composición específica del grupo. Ejemplo: acero templado en agua, W. Acero resistente al impacto, S. Acero de temple en aceite, O. Acero de temple en aire, A. Acero de trabajo en caliente, H. Aceros inoxidables. Contiene un 12% de cromo mínimo
tiene una delgada capa de óxido de cromo protectora. El cromo es estabilizador de la ferrita, o sea que la baja hasta temperatura ambiente. Clasificación 2XX, cromo, níquel, manganeso, austeníticos. Pueden tener hasta el 26% de cromo y 22% de níquel. El níquel puede ser reemplazado por manganeso. Bajo porcentaje de carbono. Son no templables, son no magnéticos, no son muy dúctiles. La serie 3XX, que contienen cromo, níquel, tienen igual bajos contenidos de carbono, son no templables, son no magnéticos y muy dúctiles igual. La serie 4X martensítico, al cromo menor 17% y al 0,5 al 1% de carbono. Son templables, magnéticos, tienen buena dureza, buena resistencia al desgaste, buena resistencia mecánica. Se calientan a 1200 grados centígrados y se templan. La serie 4XX al cromo del 14,5 al 27% son no templables, son ferríticos y son magnéticos. La serie 5,5X al bajo cromo, resistente a la temperatura elevada. Aceros Hadfield, cuando se emplea el manganeso en grandes porcentajes, contiene porcentajes de entre 12 y el 14%. Cromo entre el 1 y el 1.4, es austenítico, es muy tenaz y resistente al desgaste. Muy duro, se endurece al trabajarse en frío. La martensita en colchón de austenita, usos para gragas, quebrantadoras, trituradoras, excavadoras, etc.